Bueno, primero de todo, un descargo de responsabilidades y es avisar de que vengo como telonero. Ayer a Rajoy se le olvidó en Turquía decir que estaba en un mitin de un partido político de telonero por casualidad, pero que no era del partido. Yo advierto, vengo de telonero, no voy a decir nada importante y es mucho más importante lo que va a decir luego Raúl Burillo y lo que van a decir los miembros del partido X. A mí se me ha encargado que haga un pequeño diagnóstico sobre el estado de la justicia y también debo hacer un descargo de responsabilidades. Esto me desborda completamente y pienso que lo único que puedo hacer es pulsar la opinión, es lo que he hecho. De hecho, he pulsado la opinión de algunos compañeros abogados, he hablado con algún juez, he recogido también opiniones de jueces que han salido recientemente en medios de comunicación y en este sentido recomiendo, sobre todo, una entrevista que se ha hecho al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que es el que está instruyendo en estos momentos el caso Bankia, donde se pronuncia sobre el estado de la justicia. De todo este pupurri de opiniones he intentado hacer un destilado y este destilado lo someto al partido X, al grupo de gente que está trabajando y a partir de ahí, por los cauces democráticos que ya tienen establecido, pues ya se verá si esto le sirve para algo. Voy a empezar con una cita de ciencia ficción, de derecho ficción. Dice esta cita: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta cita de ciencia ficción es el artículo 117 de la Constitución española. De toda esta cita, solamente hay una verdad, y es una verdad que está en todas y cada una de las sentencias que se dictan en España. Todas las sentencias que se dictan en España, por imperativo legal, están encabezadas con las palabras «en nombre del rey». Y como podemos haber visto recientemente, todo en este país se hace en nombre del rey y ante el retrato del rey. Lo verdaderamente importante es la primera parte de la frase. La justicia emana del pueblo. Y, de hecho, en la sentencia se dice, con la autoridad que me da el pueblo español. Pero lo cierto es que la justicia está como está y básicamente el diagnóstico es que falta independencia. El país de la justicia es un país que no tiene independencia. No tiene independencia política, no tiene independencia económica y no tiene independencia social. Y ahora intentaré explicar estos tres conceptos. No hay independencia política porque no hay separación de poderes, porque el Poder Judicial está bajo la bota del Poder Ejecutivo. Y en ocasiones, además, la connivencia y la sumisión de ese poder es tremenda. En el caso de Cataluña, incluso es a un nivel realmente que llamaría la atención en cualquier otro país democrático. En este momento, el conseller de Justícia de la Generalitat de Cataluña está casado con una persona que está en el Consejo General del Poder Judicial después de haber sido directora de la Escuela Judicial y magistrada de la Audiencia de Barcelona. El Poder Judicial concentrado en una misma casa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cambiar esta sumisión al Parlamento, a los partidos mayoritarios del Poder Judicial, tendría que ser la primera prioridad de cualquier partido que quiera cambiar el sistema. No solamente lo digo yo, un trabajo muy reciente de Manuel Castells, Propuestas para la democratización del sistema político y la despolitización del sistema judicial del Estado español. Entre las propuestas que hace es, en primer lugar, acabar con que el Consejo General del Poder Judicial sea nombrado por los partidos mayoritarios, por el Parlamento, que se cambie de alguna forma el sistema de elección. Habría que pensar un nuevo sistema de elección, que podría ser incluso mediante voto popular de los presidentes de los tribunales superiores de justicia. Porque es ahí, en el momento que se nombra a estos presidentes, cuando las diferentes camarillas que están organizadas en el Consejo General del Poder Judicial imponen sus criterios para que se nombre a presidentes cercanos a un partido u a otro. Otro problema es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y luego el último problema fundamental
es que el Ministerio Fiscal no es independiente, es nombrado por el Gobierno, el fiscal general del Estado, y si algo tiene que cambiar es que los fiscales y jueces sean independientes, no exista ese control gubernamental, y habría que cambiar, desde luego, el estatuto del Ministerio Fiscal, e incluso se podría pensar en unificar ambas carreras, como pasa en otros países. He dicho que también falta independencia económica. En la justicia española, pensemos que toda justicia son alcantarillas. Toda justicia en cualquier país del mundo. Y no lo digo en términos despectivos. Lo más necesario para una civilización, para una ciudad, es que funcionen bien las cloacas. El problema es cuando se saturan esas cloacas. Cuando no hay elementos suficientes, no hay canalización suficiente para que salga lo que tiene que fluir por las cloacas. Entonces pasa lo que pasa. Y en este momento vivimos un estado de corrupción absoluto porque la justicia está completamente colapsada, está absolutamente en la indigencia. Se la ha puesto en ese estado de forma consciente, para que no funcione, para que aquellos casos más voluminosos no vayan por el desagüe, para que se obturen. Y la consecuencia de ello es que en casos de corrupción, voy a citar un caso muy reciente que ha habido, por ejemplo, aquí en Barcelona, que se ha dictado sentencia recientemente del Tribunal Supremo, el caso que conocerá Raúl, de la corrupción de funcionarios en el Cuerpo de Inspección Fiscal que pactaban con constructoras y grandes empresarios hacer la vista gorda. Sobornos, claramente. Finalmente ha llegado la sentencia del Supremo, a un caso que ha durado 15 años, y se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, con lo cual la consecuencia es que prisión va a haber muy poquita. O sea, si alguien entra en prisión, será para ir a enfermería de la prisión, estarse allí 6 meses y volver a salir. No va a haber más. Esa es la consecuencia. Y esa consecuencia pasa en todos aquellos casos de corrupción donde se bloquea el sistema. Está pasando en el caso Gürtel, pasará en el caso NOS. El caso NOS, ya incluso un letrado de Madrid, que es Gonzalo Boyer, recientemente publicó un artículo en el diario.es donde explicaba qué va a pasar en el caso NOS. Primero van a desactivar al juez, cansándolo, hasta que llegue la edad de jubilación reglamentaria a los 70 años. Con lo cual, a partir de ahí quedará desactivado el proceso contra la infanta. Por simple vergüenza torera, los fiscales van a tener que llevar a Urdangarín y compañía ante el banquillo. Pero cuando llegue ese momento, se habrá dilatado tanto la causa que les tendrán que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Seguramente también se aplicará la atenuante de reparación del daño, bastará que paguen unos cuantos millones de euros, y a partir de ahí se conseguirá el objetivo, que es que no entren en prisión. Esta independencia económica es fundamental. Hasta que el Poder Judicial no tenga capacidad de maniobra, no va a haber justicia en España. Y si no hay justicia, no hay democracia. Los grandes enunciados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, requieren de una piedra de toque, que es la justicia, que es la garantía de todos los demás derechos. Si la justicia no funciona, no funciona nada en un sistema. Entonces, lo que hay que plantearse, y las propuestas que someto a la consideración de las bases del Partido X, es fundamental aumento de jueces y juzgados por habitante. Estamos en una de las tasas de jueces menores de Europa. Con lo cual, esto no va a funcionar, sino mejora de la formación de funcionarios fijos e interinos, mejorar los sistemas informáticos para agilizar la justicia, permitir que las comunicaciones no se hagan necesariamente en papel, como se están haciendo todavía, en papel y en telegrama. Los abogados tenemos que tener unos procuradores que nos traen la causa en papel. No podemos comunicarnos directamente con los ordenadores del juzgado, como pasa en otros países, que se accede directamente a las sentencias y a todo el sumario por vía telemática. Esto no existe. Y hay que pensar también en cambios legislativos para que haya un control de plazos más rigurosos, para que no se dilate. Todo es, en última instancia, una cuestión de independencia económica, que solamente existirá si hay independencia política. Y voy acabando ya. He hablado también de la independencia social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los jueces y magistrados, la judicatura, tiene que ser independiente también con respecto a su clase social, a su origen social. Históricamente, la justicia en España ha estado en manos de la burguesía. Eran hijos de la burguesía los que podían opositar. Esta situación cambió, afortunadamente, con la democracia, pero no ha cambiado del todo.
hoy por hoy sigue siendo muy difícil cursar la carrera, cursar la oposición, preparar la oposición. Se puede poner tranquilamente en unos 9 años, es la media. Y que alguien llegue a juez trabajando a la vez es muy difícil, solamente está al alcance de superdotados. Se puede acabar la carrera trabajando, yo la acabé así, pero hacer la oposición trabajando es prácticamente imposible, está solamente al alcance de superdotados. ¿La consecuencia cuál es? Que tiene que haber familias detrás que están pagando eso. Las familias en peor situación económica no lo pueden financiar. Entonces hay que pensar en un sistema que facilite el acceso en condiciones de igualdad a todos los aspirantes a ser jueces. Luego tenemos que pensar también que la abogacía de oficio está en la indigencia. Hay un cuerpo de jueces y fiscales de carrera, sus sueldos están a años luz de lo que cobra un abogado de oficio. Quizás hay que pensar la posibilidad de establecer una forma de acceso a la judicatura que pase primero precisamente por un cuerpo funcionarial de abogados de oficio, subvencionado o pagado por el Estado, y que para ser juez o para ser fiscal tengas que estar primero 3 años, por ejemplo, atendiendo a los ciudadanos uno por uno y reclamando justicia en los tribunales. Es una posibilidad. Sí. Ya acabo. Suprimir las tasas judiciales, eliminación de trabas al acceso a la profesión de abogado. Hubo una ley en el año 2006 que estableció algo que nunca había existido en España, que es la necesidad de que, además de cursar la carrera de Derecho, se tenga que hacer un máster y después de ese máster hacer un examen de acceso a la profesión. Pues bien, hay un montón de abogados en estos momentos, que es un colectivo que se llama Abogados sin Toga, que están esperando un examen y todavía el examen no ha sido convocado y llevan años así. Todas estas trabas perjudican en última instancia a las clases más desfavorecidas. Y finalmente, una cosa que he reivindicado siempre, la estoy reivindicando en tribunales, es pensar que no puede salir gratis abusar de la justicia. Se está acusando a personas por parte de grandes empresas. Cuando hay una condena del acusado, hay condena en costas a favor de esa gran empresa que ha metido a alguien en la cárcel. Sin embargo, al revés, cuando hay una absolución, hay poquísimas veces que se condene en costas a quien acusa. Eso es algo que tiene que cambiar. En todos los procedimientos penales, cuando haya una absolución y ha habido una acusación particular, esa acusación particular tiene que ser condenada, si no, no hay justicia. He dicho que era telonero, no me alargo más y dejo la palabra a Raúl. Muchas gracias.